Ahora sí que estamos en una de las visitas obligadas si vienes a Luxemburgo. Es un castillo el mejor de Luxemburgo y el mejor conservado. Vemos ahora esta parte del exterior, que es toda la zona amurallada. Era sobre todo un castillo feudal, pero al mismo tiempo un palacio que desde 1977 pertenece al Estado luxemburgués, que ha hecho todo lo posible por conservarlo en su estado y al mismo tiempo intentar darle una vida otra que la vida feudal, que por supuesto ya no existe en esta época, y por lo que aquí se realizan muchísimos eventos, convenciones, incluso se puede alquilar para una boda. Claro, tendría que ser una boda grande, porque realmente para un castillo así, con 20 personas no se llena. ¡Aragoneses por el mundo! Ya estamos dentro del castillo y lo que sí que veo es que encima se ha intentado mantener un poco la esencia, ¿no? Exactamente, han dejado de exposición unos equipamientos de armamento y aquí se pueden ver unas piedras que usaban para las catapultas. ¿Y cuánto me sale cada una de estas monas? No sé, pero seguro que no quiero cogerme una en la cabeza. Muchísimo. Esto para los vascos, que se las ruedan así. Acabamos de llegar en la capilla superior, que es aquí donde la corte venía a escuchar la misa, que se daba justo aquí detrás. Y algo curioso es que la gente del pueblo estaba aquí abajo escuchando la misa, en vez de estar aquí abajo. Sí, asómate por aquí, ven a ver. En la capilla inferior. Está claro que esto es la parte noble, la parte alta, y entonces el pueblo se quedaba abajo porque seguramente pues venía con la ropa de trabajar en el campo, con la ropa manchada, con el barro, con la paja, con todo. ¿Y no les interesaba mezclarse mucho? No mezclar, no, y sobre todo no ensuciar la parte donde los nobles después estaban con las alfombras, con los trajes largos y con los terciopelos. Entonces es lógico que el pueblo se quedara abajo. Os presento la cocina del palacio tal y como estaba en el siglo XVI, incluso con los utensilios y las cacerolas y las ollas y todos los elementos de la cocina. Oye, Ana Luisa, ¿y tú te imaginas cocinar ahora así? Por favor, no. Por favor, no. Pero yo recuerdo que en Ateca, en el pueblo de mi madre, todavía cuando yo era pequeña, cuando iba de visita, había el hogar y había las ollas que eran pesadas como todo y que estaban ahí todo el tiempo porque si se sacaban se enfriaban y ya no daba para nada.